Hace 2 días, un juez dictamina que suspende definitivamente el Tren Maya. La derecha brincaba de felicidad. Los chayoteros, los expresidentes como Vicente Fox, los periódicos impresos como Reforma Universal, todos festejando la decisión de ese juez. Pues les falló porque la obra del Tren Maya sigue avanzando. La obra del Tren Maya seguirá. Hoy el presidente López Obrador habla de Vicente Fox, un personaje que se ha dedicado a su estilo a criticar al presidente López Obrador. Hoy el presidente le confiesa que le divierte mucho sus tuitazos que echa seguramente cuando está pasado del efecto de esa hierbita que ya todos sabemos que la fuma. Vamos a ir a este video, amigos y amigas, donde habla de Felipe Calderón, de García Luna, de Salinas de Gortari y claramente de Vicente Fox, donde dice que le divierten sus comentarios. Vamos a ver qué responde el señor Vicente Fox. Seguramente primero se va a echar su hierbita mágica para poderle responder. Vamos a ir al video. Quiero comentar de que nosotros no tenemos enemigos. No es mi enemigo el expresidente Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, ni el expresidente Fox, ni el expresidente Zedillo, ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos. Ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí siempre. Nunca estuve de acuerdo con la política de Salinas, ni de Zedillo, ni de Fox, ni de Calderón, ni de Peña Nieto. Entonces las diferencias son de orden político, no en lo personal. Yo no odio. Lo que creo es que esa política que ellos impulsaron y llevaron a la práctica benefició a minorías, auspició la corrupción y produjo el atraso de México y el empobrecimiento de nuestro pueblo. Ese es el fondo del asunto. Y esto lo he dicho desde hace bastante tiempo. ¿De qué acuso a Salinas? Pues de haber entregado los bienes de la nación, empresas, bancos, minas, las tierras ejidales a particulares y de manera precisa, y esto para los jóvenes, a sus allegados, porque quiso construir, crear una nueva oligarquía, un grupo compacto. Y a los jóvenes
podría decirles que busquen cómo se ahondaron, se profundizaron las desigualdades con esa política de Salinas, cómo unos cuantos, una minoría, se hizo inmensamente rica mientras se empobreció a la mayoría del pueblo, con datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Existen esos elementos. En la revista Forbes, donde aparecen los hombres más ricos del mundo, publican una lista. Cuando entró Salinas, había una sola familia mexicana con más de $1,000 millones de capital. Cuando terminó Salinas, ya eran 24 multimillonarios mexicanos con más de $48,000 millones. Y la mayoría de ellos se había beneficiado o con un banco o con una empresa pública. Por eso yo le llamo el padre de la desigualdad moderna. En el caso de Zedillo, entre otras cosas, ¿por qué tenemos diferencias? Y eso también para los jóvenes, porque ante una crisis que provocó el mismo gobierno, una crisis económica financiera que se dio cuando termina Salinas y empieza Zedillo. Ante esa crisis, en vez de rescatar al pueblo, deciden rescatar a los de arriba, a los mismos que se habían beneficiado con la política entreguista de Salinas, a las grandes empresas, a los bancos, y convierten las deudas privadas de estas corporaciones en deuda pública. Y de ahí surge el llamado FOAPROA. En vez de rescatar a los de abajo, rescatar a los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, se rescató a los de mero arriba y se dejó esa deuda que en términos generales significa 3 billones de pesos que la vamos a tener que seguir pagando todavía en nuestra generación, y es posible que se herede a las nuevas generaciones. Esa es mi diferencia. ¿Cuál es mi diferencia con Fox? De fondo, pues que engañó a millones de mexicanos de que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo, siguió aplicando el salinismo como política, al grado que su secretario de Hacienda había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas. Y claro que no hubo ningún cambio. Siguieron las privatizaciones de Salinas, de Zedillo, y para colmo, después de que se logra hacer a un lado al PRI, décadas de lucha de mucha gente, de todas las corrientes del pensamiento,
porque era una lucha que venía de opositores de derecha, de opositores de izquierda, para hacer a un lado al partido único, al partido de Estado. Él traiciona ese movimiento y al final, en vez de respetar la voluntad del pueblo, participa, encabeza el operativo de fraude cuando nos roban la presidencia de la República. Pero además, él lo confiesa. Hay testimonios, declaraciones de él, en donde dice, claro que participé. ¿Cómo iba yo a dejar que un loco llegara a la presidencia? Claro que cargué los dados a su estilo. ¿Quieren ver cuál es su estilo? Porque no ha cambiado. Y no sé si genio, pero figura así hasta la sepultura. Pon ayer sobre qué habló ayer o antier. Que es lo mismo de Denise Dresser y de Carmen Aristegui, de Lore de Mola, pero hay algo en especial que me da risa, porque hasta eso no es tan aburrido. No bosteza uno leyendo sus textos. Ahora me voy a acordar, pero de ayer o antier, pero si se ve este texto con lo que decía hace 15, 20 años, yo creo que fue por lo de la visita a Sinaloa. O algo que de estas cosas comentadas creo que fue algo que puso Elizabeth el miércoles, ayer. ¿Sobre qué se trató ayer ¿Quién gira en las mentiras? Bueno, eso es Fox, ¿no? Calderón, pues imagínense el nivel de inmoralidad, porque él sabe perfectamente que no ganó la presidencia, pero agréguese que de manera irresponsable, sin tener un diagnóstico, sin saber lo que estaba sucediendo y sin pensar que la paz es fruto de la justicia, entrando, declara una guerra a la delincuencia organizada. Bueno,
hasta se pone chaleco militar. Ándales. Tren Maya, sí. Pero vean el texto. Esto es lo que pasa por hacer las cosas con las patas. Marranadas. Puras marranadas. Tren Maya. Juez federal ordena suspensión definitiva de obras en tramo. Pero lo de arriba es característico de Fox, pues lo describe muy bien. Entonces, ¿ustedes creen que yo tengo odio hacia Fox? No, para nada. Le debe dar pena a la gente que votó por él, porque mucha gente pensó de que iba a haber un cambio, ¿no? Y siguió con lo mismo. Y con el agravante de que dirige un fraude electoral luego de que él llega a la presidencia por un movimiento democrático opositor. Se convierte en un traidor a la democracia. Y el caso de Calderón, pues ya lo hemos comentado, él sabe que no gana, no permite que se cuenten los votos, el voto por voto, casilla por casilla, hace acuerdos con todos, hasta con gente impresentable. Es el haya sido como haya sido. Además, nos induce a esta confrontación con tanto sacrificio, con tantos muertos. Y luego, pues, le ayuda también a Peña, se entiende perfectamente con Peña porque pues ya había un acuerdo, le deja hasta comprado el avión presidencial. Y aparece, se va descubriendo de que todo esto de la guerra contra el narcotráfico, pues era una pantalla, era una simulación, porque tenían acuerdo con uno de los grupos, algo que era muy común de proteger a un grupo y combatir a los demás. Cuando una autoridad tiene que actuar con rectitud, pintar la raya, definir con claridad las fronteras. Aquí está la delincuencia, aquí está la autoridad. No voy a proteger a unos para combatir a otros. No. El que comete un delito tiene que ser castigado, cero impunidad y nada de componendas. Entonces, ahora con lo de García Luna, se ha quedado callado, y no solo él, sino los que lo apoyaron y trabajaron con él y le ayudaron. Me llama la atención
que cuando sale el tema de García Luna, Ciro Gómez Leiva y otros se enojan. ¿Dónde está la capacidad para rectificar? ¿Por qué la autocomplacencia? Y